que vamos. Disculpe, profesor, mi internet se Ah, cortó un poco. ¿Dijo algo de un supervisor? sí, que si por favor me avisan, porque luego yo no me percato de que mediante un chat luego pide ingresar a las sesiones de clases un supervisor de la Dirección de Estudios Superiores que andan haciendo supervisar las clases, pues. Lo que les pido de favor es que si ustedes lo ven y yo no me percato aquí en los chats, me avisen, por favor. Ok, profesor. Sí, gracias. Bueno, entonces les decía que les mandé ya el apunte de lo que hemos visto del problema de dos cuerpos. Voy a pasar poco a poco el apunte hasta donde nos quedamos y ustedes me dicen si tienen alguna pregunta en el material que ya vimos. Nos quedamos hasta aquí más o menos, donde se definió el potencial efectivo. Está aquí, la ecuación 23 de la conservación de la energía. Los dos últimos términos los rebautizamos y le llamamos el potencial efectivo. Esta introducción del potencial efectivo es un paso importante porque nos permite conocer cualitativamente cómo es el movimiento sin resolver la ecuación diferencial. Pero nos da una idea de cómo va a ser el movimiento. Entonces, como les dije la vez pasada, definiendo así el potencial efectivo, la conservación de la energía queda como la ecuación 24. Y por eso es que viendo esta ecuación de la energía, pues uno pensaría que se trata de la ecuación de la energía de una partícula de masa m en un potencial que se le llama efectivo y que depende de R. Pero sería la ecuación de la energía de un movimiento en una dimensión, ya que aparece nada más la R en este potencial. No aparece este otro término que diría uno, bueno, ¿y eso qué es? Por eso es que redefiniendo esto y la interpretación de lo que es el potencial efectivo se obtiene si escribimos la fuerza correspondiente. La fuerza es la derivada respecto a R de ese potencial, de que está aquí, que vamos a ver de qué se trata, de este potencial. Se le llama FC, pues. Con el signo menos, ya saben que así se toma. Y resulta que esta fuerza correspondiente a este potencial resulta ser, cuando uno sustituye el momento angular por su expresión, como se definió el momento angular, m cuadrado teta punto, si lo ponemos aquí y simplificamos, esta FC resulta ser la masa por la aceleración radial. Pero esta aceleración radial está en el sentido positivo de las R, no aparece el menos. En el caso de que esta fuera una aceleración centrípeta, sería un menos aquí. ¿Se acuerdan de la velocidad de coordenadas polares? Entonces, al estar con signo más, es una fuerza centrífuga, por eso se llama centrífuga, contraria a la centrípeta. Y la interpretación de eso fue de que al hacer esto,
sin pensarlo, nos posesionamos en un sistema que está girando con una velocidad angular igual a la que está moviéndose la partícula, de tal forma que les expliqué mediante esta figura que el movimiento se ve en una dimensión. Si nos fijamos en esta figura, supongan que la partícula se está moviendo en esta trayectoria curva que está aquí, así hacia la derecha. ¿Sí? Ahí se está moviendo la partícula. Por lo tanto, su posición radial, como pueden verlo aquí, pues está aumentando, la R está aumentando de tamaño. Y el ángulo θ, si aquí en este dibujo estoy tomando el ángulo θ de la vertical, ¿no? De aquí. Y vemos que el ángulo pues va variando también. ¿Sí? Y la forma en que varía este ángulo, pues le llamamos θ punto, es la velocidad angular. Cómo varía el ángulo en función del tiempo, ese es θ punto. Y eso me da pues, la velocidad angular de la partícula. Va para acá. Pero si nosotros entonces nos colocamos en un sistema de referencia que esté girando con esa misma velocidad angular, entonces desde ese sistema que está girando, nosotros no vamos a ver este movimiento, sino que lo vamos a ver en una línea recta nada más. Y vamos a ver que se aleja, en este caso que se aleja la partícula. Si esta partícula le diera vuelta y regresara, pues entonces en este sistema de referencia que está girando, lo que veríamos es que primero se aleja y después empieza a regresar, si es que esto regresara. Por eso es que a este problema, cuando se hace este cambio de potencial, se le llama a veces problema unidimensional equivalente, como que se ha traducido el movimiento mediante ese potencial efectivo al movimiento en una dimensión nada más a lo largo de R. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en mente. Y ahí nos quedamos, me parece, ya aquí se justificó. Más para acá. Y eso ya lo acabo de decir. Y entonces fíjense cómo pasa. Supongan ustedes que el potencial real, el VDR, es una ley de fuerzas. ¿Dónde estamos suponiendo eso? No, aquí todavía no. O sea, hasta aquí lo vamos a suponer. Bueno, aquí está la ecuación de la energía. Si pasamos el potencial efectivo del otro lado de la ecuación de la energía, de esta ecuación, lo pasamos para allá y le damos vuelta a todo. Entonces me queda que un medio de mr punto cuadrado va a ser igual a E menos B efectivo. Aquí está. Como esto es un cuadrado, entonces para que esto tenga valores reales, necesariamente el lado derecho debe de ser positivo. Y para que esto sea positivo, el potencial efectivo debe de ser menor o igual que la energía. O sea que para que el movimiento exista, para que esto sea real, se necesita cumplir esto que está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongan ustedes que estamos en un potencial de Kepler, como se le llama. También se llama potencial newtoniano. O sea, es aquel potencial del cual se deriva la ley de la gravitación universal. Si calculan la fuerza correspondiente a este potencial, al menos K entre R, les va a dar menos K entre R cuadrado. Nada más se deriva respecto a R. Y ese corresponde al potencial newtoniano, la ley de la gravitación. Entonces, para ejemplificar lo que acabamos de ver, supongamos que el potencial real, el aplicado, el VDR, es menos K entre R. Por lo tanto, el potencial efectivo pues, va a ser menos K entre R más el L cuadrada sobre 2mr cuadrado. ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. Sí, maestro. Sí, profesor. Sí, de mi parte sí. Es que aquí me manda un mensaje el internet de que es insuficiente la calidad de la red, pero sí me están escuchando. Bueno, qué bueno. Entonces, miren, tenemos esto, potencial efectivo, entonces es esto que está aquí. Si esto lo graficamos, el potencial efectivo en función de R, pues es la suma de este potencial, que es como una hipérbola, pero que va del lado negativo, que está en la parte negativa de las energías, y esta es una
También es una especie de hipérbola, pero que decae más rápido porque va como 1 en R cuadrado. Eso está graficado aquí arriba. Aquí arriba. Esta línea punteada es el potencial real, el aplicado, el menos K entre R, es este. Para R acercándose a 0, se va a infinito por el lado negativo. Y cuando R tiende a infinito, se va a 0, pero por el lado negativo de las energías. Entonces, graficando la energía, o el potencial, aquí sería el potencial efectivo. Esta sería esta parte, esta. Y la otra, que es un potencial centrífugo, va a ser esto que está acá, con otra notación. Esto es L cuadrada sobre 2mr cuadrada en nuestra notación. Y esa viene de esta forma, ¿sí? Para R tendiendo a 0 se va a infinito, pero por el lado positivo, se va para arriba. Y cuando R tiende a infinito, se va a 0, acá, más rápido que este. Aquí más o menos se ve. Y entonces el potencial efectivo, que es lo que hay que poner aquí, esta gráfica tengo que arreglarla, aunque sea a mano. La suma de estas dos curvas me va a dar el potencial efectivo. Y eso va a estar escrito aquí. Aquí va a ser la suma de esas dos, les va a dar esto. Que ahí arriba creo que también estaba dibujado. Sí, acá está dibujado. Es este. Vean, para valores bajos de la R, cuando este potencial es el que le gana a este, entonces viene de por allá, ¿sí? Y ahí viene bajando. Conforme la R va creciendo, la R que está aquí a la derecha, por acá, entonces le va ganando, le va ganando, le va ganando, ¿sí? Y después empieza a compensarse la suma de estos dos. Ya es más significativo este. Entonces la suma de estos dos potenciales punteados es la línea llena que está aquí. Y esa línea llena es el potencial, aquí tienes la mano, este es el potencial efectivo. Este se le llama potencial centrífugo porque es centrífugo, es repelente, pues. Y este es el atractivo de Kepler, que además pues, es el más importante que vamos a estudiar. El potencial central de Kepler o newtoniano. Entonces esta no es BDR, esta más bien es el B efectivo. Este es el B efectivo. Esta es la BDR y este es el L cuadrada sobre 2mr cuadrada. ¿Sí? Bueno, entonces viendo, ya teniendo este resultado del potencial efectivo y teniendo esta desigualdad que está aquí, que para que el movimiento exista, para que la velocidad radial sea positiva, para que esto sea positivo, necesariamente debe de suceder esto. Ecuación 28. Entonces, la energía, ¿cómo se ve en esta gráfica? Pues la energía mecánica, como es una constante de movimiento, en esta gráfica debe de verse como una recta paralela al eje de las hélices. O sea, no importando en dónde esté la partícula, la energía siempre va a valer lo mismo. Sería una recta así, paralela al eje de las hélices. ¿Sí? Y pues puede tener valores positivos, puede tener valor cero y puede tener valores negativos. ¿De qué dependerán esos valores? De las condiciones iniciales que les den. Les van a decir la partícula está en tal lugar, moviéndose de tal forma, o la información que les den les permitirá saber cuánto vale la constante de energía, la E. Y ya una vez que saben cuánto vale la E, pues la colocan aquí en la gráfica y entonces se hace un análisis que valide esto, que esto se debe de cumplir siempre y cuando esto sea, que el movimiento sea real siempre y cuando esto se cumpla. Entonces en esta gráfica, creo que aquí se ve mejor aquí abajo. Aquí, vean, por ejemplo, si tiene un valor positivo la energía, como un valor E1, que está ahí, E1, entonces vean, donde se cruza la gráfica de la energía E1 con la gráfica del potencial efectivo, es esta R1 que está aquí marcada. Ahí es donde se cruzan, vale lo mismo.
vale lo mismo la energía que el potencial efectivo. Es donde se cumple esta igualdad. De esta desigualdad que está aquí, se cumple la igualdad. O sea, en esa R, el potencial efectivo es igual a la energía. Ahí. Pero ¿eso qué quiere decir? Que si esto es igual, estas cosas son iguales, entonces esto es cero. Y si esto es cero, quiere decir que R punto vale cero. ¿Y qué significa R punto? Es la velocidad radial. O sea, ¿qué tanto se... recuerden que la velocidad radial es la razón de cambio de la posición radial, o sea, cómo se aleja o se acerca la partícula en la dirección R. Entonces, si R punto vale cero, quiere decir que la velocidad radial es cero. ¿Y eso qué querría decir? Pues que en ese momento, en ese instante en el cual se cumple que estas cosas son iguales, la partícula está en reposo. ¿Sí? La R punto vale cero. Entonces, en esta gráfica, en R1, la partícula en ese momento está en reposo. En ese momento. ¿Qué pasa si la energía vale, por ejemplo, aquí cero? Que estuviera aquí coincidiendo con el eje de las R's. Pues lo único que pasa es que ahora, para ese punto que aquí no está marcado, donde se cruzan la energía que vale cero con el potencial, lo que va a pasar es que la posición donde está en reposo la partícula, de manera radial, es aquí, en este puntito. O sea que están permitidos las posiciones de la partícula de aquí para acá. Porque de aquí para acá, bueno, aquí, perdón, en este instante está ahí en reposo. Ahora, veámoslo de la otra manera. Vean que si para este puntito, para la R1, está en reposo la partícula. Pero para valores de R que estén a la derecha, se va a cumplir para estos valores que la energía E1 es mayor que el potencial, ¿no? Porque está por arriba. Entonces, todas las posiciones de R mayores que R1 son posibles. La partícula puede estar de aquí para acá. No a la izquierda, porque a la izquierda el potencial efectivo es mayor que la energía. Aquí no puede estar la partícula, está prohibido que llegue allá. Solamente puede estar de aquí para acá. ¿Sí? En este instante está en reposo y aquí pues ya tiene una velocidad porque la energía es mayor que el potencial. Entonces, al ser mayor, esto es positivo, y entonces esto es positivo y la partícula pues se mueve, está moviéndose en el espacio. Bien. Entonces aquí para la energía cero, en este instante está en reposo y puede estar la partícula de aquí para acá. ¿Qué pasa si la energía es negativa y vale, por ejemplo, E2, que está acá? Entonces para E2, en R2 y en R4 coinciden, porque ahí se cruzan la energía y el potencial. Entonces en R2 y en R4, para esta energía E2, la partícula está momentáneamente en reposo. Pero puede estar entre esas dos posiciones, porque para esas dos posiciones la energía es mayor que el potencial, y eso lo permite la condición de energía. ¿Sí? No puede estar ni a la izquierda de R2 ni a la derecha de R4. Y por último, como un ejemplo, si la energía tiene el valor E3, que es justamente corresponde a la R3, que es el único punto que toca la recta de la energía con la curva del potencial. O sea, el R3 es el único punto. Entonces ahí coinciden los dos, ¿no? Y la R1 valdría, la R punto valdría cero. Entonces aquí estaría la partícula, pero aquí estaría moviéndose en un círculo, porque la R no varía. No hay más posibilidades, porque es el único punto posible. El R3, no hay más como en los otros casos. Entonces solamente puede estar aquí la partícula con R3. ¿Qué quiere decir eso? Que se está moviendo en un círculo de radio R3. Esa es la condición de que la órbita sea circular.
Los puntos en donde se anula la velocidad radial, como aquí, como el R1, aquí el R2 y el R4, se llaman ábsides, así se les llama en general, o puntos de retorno de la órbita, porque ahí es donde cambia de dirección. Lo vamos a ver más claramente cuando ya veamos el caso kepleriano. Ahí lo explicaré nuevamente. Se llaman entonces ábsides o puntos de retorno. En el caso de que el centro atractor sea el Sol, esas ábsides reciben el nombre de perihelio y afelio. Perihelio sería el más cercano a la órbita y afelio el más alejado. Y también se les llaman puntos absidales, aunque en el diccionario absidales no aparece, no sé si no está admitida la palabra. Ábside sí, pero distancias absidales no. Pues no sé si sea correcto. En los apuntes creo que le pongo así, ya lo corregí. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. Esto se los había dejado que lo estudiaran. ¿Hay alguna pregunta? Sí, presente. A ver, ¿quién primero? Dime, DC, ¿quién eres? Dime. Bueno, Pues, ¿quién pregunta que yo? Pues me preguntó primero alguien que se llama DC. No sé quién es. No lo escucho. A ver, dime tú, ¿no? Bueno, allí en la gráfica, bueno, en la figura 5, esa de un medio de mu r punto al cuadrado significa algo, profesor. Sí, pues es la energía cinética radial. La mu, recuerden que es la m, ¿no? Nada más que no he corregido. Es este término. Es este. Esa es la diferencia entre la energía mecánica y el potencial efectivo, de lo que está marcado acá. La energía mecánica menos el potencial efectivo. Ese es un medio de mr punto cuadrado. Ah, ya, entonces esas flechas no son nada más en ese punto, sino que es en En toda cualquiera. la gráfica. La diferencia entre uno y la gráfica tiene que ser esa. Exactamente. Ah, Por ya. ejemplo, aquí, para este punto es donde habría la máxima velocidad, la máxima energía cinética, por llamarle de algún modo, aquí, ¿no? En R3, cuando la diferencia de entre E1 y el potencial es la más grande. Ya. Bueno, nada más era eso, profesor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta, profesor. Dime. Bueno, esta gráfica es la de un potencial que depende una en R, ¿no? Sí, sí es Jorge, ¿verdad? Ajá. Sí, es el que depende de menos K entre R, es el potencial, Bueno. potencial Es que de mi pregunta era si en alguna órbita digamos, esa gráfica cuando R tiende a infinito se disparara la energía o porque ahí ¿Al cuál potencial te refieres? ¿A este? Ajá, bueno, alguno otro, porque ese cuando R tiende a infinito, el potencial se va a cero. Se va a cero, sí. En algunos, pues no sé, se dispare a infinito, tal vez. Que el potencial se vaya infinito, se vaya Ajá. para arriba. Ajá. Pues sí, que dependa de R. Sí, pues sería un potencial que creciera, ¿no? Con el potencial radial. KR, un potencial de oscilador armónico, pero ese, cuando R tiende a infinito, se va a infinito, ¿no? Pero, no, pero porque es negativo. El potencial sería un medio de KR cuadrada y ese oscila, ese está oscilando entre dos puntos. Pero ¿a cuál te refieres nada más? ¿Al puro potencial aplicado o al efectivo?
Al efectivo, ¿no? Para que sea, digamos, para que podamos hablar de una órbita. De algún... Sí, pues este es el efectivo. Y el efectivo tiende a cero cuando R tiende a infinito. Y tú dices que haya uno que se vaya a infinito. Ajá, esa es mi pregunta. Que se vaya a infinito. No lo sé, déjame ver cuál sería, que se fuera infinito. Que fuera... luego te digo, no veo ahorita cómo fue. ¿Otra pregunta? ¿Y como qué tipo de...? Mario. ¿Quién sigue todavía? ¿Jorge? No, yo ya terminé, profesor. Gracias. Sí. ¿Quién más quería hablar? Yo, profe. Vladimir. ¿Quién eres, Briseño? Sí. Ajá, dime. Mira, mi duda es como qué tipo de órbita es la que puede tomar, porque eso depende de la energía, ¿no? Sí. Sí, pues mira, aquí se ve fácil. En el caso de que tengamos una órbita con energía E1, entonces la partícula puede estar de R1 a la derecha, ¿no? Son todas las R. De R1 a la derecha, la energía le gana al potencial. Entonces todo eso es permitido. Entonces, como una hipérbola, lo vamos a ver más adelantito. La partícula puede venir, un cometa que venga de muy lejos, se acerca al Sol hasta R1 y después se va otra vez. Lo mismo pasaría para un cuerpo que tuviera una energía cero. Es igualita, con E0, nada más que se acerca, no se acerca tanto, ¿no? Llega hasta acá, hasta, si me lo estás viendo, hasta este pedacito ahí, y luego se regresa otra vez. Vamos a ver que eso va a corresponder a una órbita parabólica, cuando la energía vale cero. Entonces, la partícula puede estar desde aquí y todas las R's. Entonces puede ser que sea un cometa que viene de muy lejos, se acerca al Sol hasta este puntito y después se va otra vez. Hay un libro de Carl Sagan que se llama Cometa, creo. Cometa, o Cometas, o Cometa. Muy bonito. Ahí dice que las órbitas parabólicas de cometas son, que sí llega a ver, pero que son raras. Lo leí hace mucho, no me acuerdo bien. Sí me acuerdo que son raras. Y otras más frecuentes son las que tienen energía negativa, como la que corresponde a E2, que está acá. Entonces ahí en E2, la partícula puede estar entre R2 y R4. Entonces tracen un círculo de radio R2, ¿sí? Y luego concéntrico, otro círculo de radio R4 más grande. ¿Sí? Entonces tienen como una dona, pero nada más así, dos círculos concéntricos, y la partícula puede estar dentro de esas dos posiciones. No se puede escapar de R4, ni puede entrar más allá de R2. Queda atrapado ahí. Un ejemplo sería una elipse, por ejemplo, que es lo que vamos a ver hoy, más adelantito tal vez. El centro de fuerzas, vamos a ver que está en el foco de la elipse, y la partícula puede llegar hasta el punto más cercano a la elipse, que se le llama el perihelio, si es el Sol, hasta el punto más alejado, que es el afelio. Ya que particularicemos para el potencial de Kepler, tal vez ahí lo entiendan mejor. Si la energía tiene un E3, entonces solamente un punto es posible. Este de aquí, no hay más. Este es el único punto que toca. Entonces aquí, si este es el único punto, R3. Pero recuerden que estamos en el plano, en coordenadas polares. Entonces la partícula solamente queda atrapada ahí, con una posición radial igual a R3. Entonces este es un círculo, la partícula se está moviendo en un círculo de radio R3. ¿Sí? ¿Cuál sería la velocidad radial? Pues sería E1 menos E3. Perdón, estoy aquí con este. Sería, vamos a ver cuál sería la energía más adelantito. La velocidad radial.
La velocidad radial es cero. El 1/2 de mr punto cuadrado es cero porque está en un círculo. Pero se está moviendo. Porque pues, la energía es E3, ¿no? Y la E3, recuerden que la energía es 1/2 de mr punto cuadrado más L cuadrada sobre 2mr cuadrada. Está acá en la ecuación de la energía. Acá está. ¿Sí? Aquí es base potencial efectivo. En términos del potencial efectivo, pues es esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, cuando aquí son iguales, en el caso que estamos viendo de R3, E y BF son iguales, entonces R punto vale 0. Y entonces esta es como la energía cinética radial, o sea, de cómo se aleja o se acerca pues no, si estoy en un círculo, pues vale 0. La radial. Aquí viene explicado esto que les dije aquí con la gráfica, aquí está, que se los dejé estudiar. Y aquí viene explicado en estas líneas. Con elipse vamos a ver, ahí se van. Es el caso más interesante porque es el caso de los planetas, ¿no? De los cometas, que están atrapados, pues, que se corresponde a energías negativas en donde está atrapada la partícula entre estas dos posiciones. ¿Sí? Espero que más adelantito lo entiendan mejor. Sí, profe, gracias. ¿Más preguntas? Sí, profe. Dime. Soy Mario. Sí. Bueno, cuando estuve leyendo el ejemplo que menciona ahí sobre el potencial de Kepler, Sí. en internet encontré que... sí, de la figura 5. En Sí. internet mencionaban que solo había 2 tipos de potenciales que podían establecer como órbitas estables. Ajá. Y, o sea, que venían como de fuerzas centrales. Y eso es precisamente al potencial de Kepler. Ajá, y es lo que pues le iba a preguntar, ¿por qué solo hay como esos dos, que es como el de Kepler, que viene de la fuerza que varía respecto a la distancia al cuadrado, y del potencial, me parece que del oscilador armónico? Sí, son los dos. O sea, lo vamos a ver más adelante, Mario. Se llama ok, está bien, entonces. teorema de Bertrand. Ajá, ándele. Sí. Lo vamos a ver más adelante. Ok. Aunque la estabilidad de las órbitas no lo vamos a estudiar en detalle, pero el teorema de Bertrand sí lo podemos ver. Solamente es para esos potenciales que se obtienen las órbitas estables, pues. Sí, más adelantito lo vamos a ver. No hoy ni tal vez hasta ya cuando vayamos terminando estos temas. La otra semana, tal vez ya, al final. ¿Sí? Bueno. Sí, está bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les había anticipado que esta clase, de hecho aquí va a empezar la clase, vamos a calcular la ecuación diferencial de la órbita. Tengan presente que en principio, el problema del movimiento está resuelto, pero es un decir que está resuelto porque lo hemos resuelto hasta integrales y precisamente la dificultad está en resolver esas integrales. Entonces más adelante, hoy mismo vamos a ver que aún para el caso más sencillo, que es el caso parabólico, la ecuación a la que llega uno es complicada. Si es que nos interesa el movimiento en función del tiempo,
¿Qué es lo que uno desea? Si uno quiere saber cómo se mueve una partícula, un cuerpo, pues lo que quisiéramos es poder saber en dónde se encuentra y qué velocidad lleva en función del tiempo. Así como en el tiro parabólico. En el tiro parabólico de gravedad constante, pues recuerden que ya teníamos resuelto el problema en cuanto a la temporalidad. La posición X era la velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento del proyectil, ¿verdad? Por el tiempo. Nada más, porque el movimiento en la dirección X es uniforme. Y en la dirección Y era la velocidad inicial por el seno del ángulo de lanzamiento por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahí ya estaba resuelto el problema, ya habíamos descompuesto el movimiento a sus coordenadas X y Y. Y después lo que quisimos saber es, bueno, ¿y cómo se ve la trayectoria de la partícula? Y la trayectoria de la partícula es saber cuál es la curva que describe. Y ahí lo que hicimos fue eliminar el tiempo de la ecuación del movimiento horizontal, de la X, y sustituirlo en la ecuación de la Y, y me daba como resultado una parábola. Y eso lo estudiamos al principio del curso. Bueno, pues ahora quisiéramos hacer lo mismo. Ahora quisiéramos tener no R como función del tiempo y θ como función del tiempo, que ahora en lugar de X y Y tenemos coordenadas polares, la posición radial y la posición θ en función del tiempo. Que repito, en principio estaría resuelto, pero no es fácil. Sin embargo, vamos a ver cómo podemos obtener la ecuación de la órbita, que sería la ecuación de la trayectoria que sigue la partícula. Y para ello, pues, se debe de hacer algo equivalente a lo que hacíamos antes. Hay que eliminar el tiempo de estas dos ecuaciones. Nada más que aquí es más complicado que como lo hicimos para el caso de gravedad constante. Eliminar el tiempo de estas dos variables, de estas dos dependencias, nos va a conducir no a una ecuación algebraica, sino a una ecuación diferencial. Y después, resolviendo la ecuación diferencial, pues podremos saber cuál es la órbita que sigue la partícula. Entonces, pero la idea es la misma, sacudirnos el tiempo. Y vamos a ver cómo es que nos quitamos el tiempo. Para ello, pues vamos a partir de las dos ecuaciones de movimiento que tenemos, que recuerden que es las que obtuvimos de Lagrange. Acá está la lagrangiana, aquí está. Y las dos ecuaciones de Lagrange fueron estas que están aquí. La ecuación 14 y 15. Esta es la lagrangiana y las ecuaciones de movimiento son estas dos. Ya sea que la pongan aquí en función de la fuerza o en función del potencial. Pero son estas dos. Estas son las dos ecuaciones de movimiento, que es una ecuación diferencial. Las dos son ecuaciones diferenciales. Vean la diferencia que hay con lo que pasaba con el caso de gravedad constante. Con gravedad constante, pues era más facilito, ya ni siquiera aparecía la ecuación diferencial. Eran ecuaciones algebraicas en el tiempo. Aquí son ecuaciones diferenciales en donde el tiempo es la variable independiente. Y de estas dos ecuaciones nos vamos a sacudir el tiempo. ¿Perdón? Entonces, me regreso a donde estábamos. Y aquí tengo la ecuación radial, que está acá. Entonces tomo la ecuación radial en términos de la fuerza radial y conviene cambiar de variable. ¿Por qué? Pues porque ya alguien se dio cuenta de que eso convenía y se define una nueva variable que es el inverso de la posición radial. X es igual a 1 entre R, ¿sí? O R igual a 1 entre X. Lo que voy a hacer es escribir esta ecuación, pero en términos de X. A ver qué pasa. Entonces la R va a ser 1 en X, introduciendo la X. La R punto, pues derivan esto respecto al tiempo. Y aquí está, menos el cuadrado del que está aquí abajo por la derivada
respecto al tiempo de x, que eso se hace a través del ángulo θ, la derivada de x respecto a θ, por la derivada de θ respecto al tiempo, regla de la cadena. Ya tengo esto. Y este θ punto que aparece aquí, uso la otra ecuación, la del momento angular. Ya no me regreso, la tenemos en mente. mr cuadrada θ punto es igual a L. mr cuadrada θ punto es igual a L. De ahí despejo el θ punto. Y ese θ punto es lo que está pintado aquí. L entre mr cuadrado. El θ punto es L entre mr cuadrado. Esto lo pongo acá. ¿De acuerdo? Pero r cuadrada, pues es 1 entre x cuadrada, ¿no? Entonces se cancela esta x cuadrada con r cuadrada, se cancela. Y me va a quedar nada más menos L entre m, por la derivada de x respecto a θ. Vean que introduciendo la variable x, que es el inverso de la r, ya aquí ya no aparece el tiempo. Ya no aparece. Que aparece aquí, el puntito que aparece aquí, la derivada de r respecto al tiempo. Aquí ya aparece la derivada de x respecto a θ. Ya no es respecto al tiempo. Entonces ya nos quitamos el tiempo. Como necesito la segunda derivada, r dos puntitos, para que toda esta ecuación la ponga en función de la x, pues entonces ya aquí tengo la recetita, porque me dice la r punto va a ser igual a menos L entre m por la derivada de lo que estás calculando respecto a θ. Entonces ya lo ponen acá. Aplican otra vez regla de la cadena, mejor dicho. Sería la r dos puntos, que sería la derivada de esto respecto al tiempo, es igual a menos la constante, que es la misma, menos L entre m, y luego es la derivada de esto respecto a θ, que sería la derivada de x respecto a θ cuadrada, por la derivada de θ respecto al tiempo, que es θ punto. Y θ punto otra vez la ponen como L entre mr cuadrada, la ponen aquí, y ahora les va a quedar menos L cuadrada, x cuadrada entre m cuadrada, por la segunda derivada de x respecto a θ cuadrada. ¿Sí? Y aquí ya dice donde hemos usado esto que les dije. ¿Sí? Entonces ya tengo R dos puntos, que la voy a poner acá. ¿Sí? Pongo esto, el θ punto lo sustituyo por la θ punto que es L entre mr cuadrado. Y la f de r, pues la r va a ser 1 entre x. Y entonces, después de hacer esas sustituciones, resulta que esta ecuación, la ecuación de movimiento radial que está acá, se transforma en términos de x en la ecuación 29. Y vean que aquí ya no aparece el tiempo. La segunda derivada de x respecto a θ cuadrada más x igual a menos m entre L cuadrada x cuadrada f de 1x. Y esta es la ecuación diferencial para la órbita. Entonces, si queremos saber ahora cuál es x de θ, es lo mismo que r de θ, pues hay que resolver esta ecuación diferencial. O sea que el problema nada más se tradujo y se puso ya en términos de una ecuación diferencial, pero donde ya no aparece el tiempo. Entonces, esta ecuación nos va a servir para encontrar la ecuación diferencial para la órbita, y una vez que resuelva yo la ecuación diferencial, encontraré la órbita. Si me dan la fuerza radial, la pongo aquí y resuelvo la ecuación diferencial. Los problemas que vamos a ver son sencillitos, son como las ecuaciones que hemos encontrado. No son ecuaciones diferenciales complicadas, son de las más sencillas que ustedes vieron en el segundo semestre. Son las que nos vamos a encontrar, pues, por ahí. Bueno, ¿alguna pregunta? Si lo quiero poner en función del potencial, supónganse que les dan el potencial, pues bueno, esta se puede poner en función del potencial, ahorita vemos cómo, pero si no, ya sabemos que si les dan el potencial, pues la fuerza es menos la derivada del potencial respecto a la variable que les den, la R, y ya la ponen aquí. Y si no, pues esta ecuación se puede escribir en términos del potencial en lugar de la fuerza. Y eso pues, está aquí escrito. Nosotros sabemos que la f de r es menos el gradiente de b, ¿no? Menos la derivada de b respecto de r. Aquí introducen la x.
con este cambio. Esta derivada respecto a R es lo mismo que la derivada de B respecto a X por la derivada de X respecto a R. ¿De acuerdo? Pero la derivada de X respecto a R es menos X cuadrada. Acá tienen definida la derivada de R respecto a X, pues es menos 1 entre X cuadrada. Y lo despejan y les da menos X cuadrada. Entonces les queda así. Entonces el menos se va y queda que esto lo pueden escribir como X cuadrada por la derivada respecto a X del potencial, F de X. Entonces en lugar de poner F de R, pueden poner esto que está aquí, en la ecuación. Entonces, ¿qué permite? La X cuadrada se va a cancelar, que teníamos aquí. Entonces, en lugar de F de 1 en X, aquí se alcanza a ver. En lugar de F de 1 en X, que es lo mismo que F de R, entonces ponen X cuadrada por la derivada de X, de B de 1 en X. Se cancela el X cuadrada y les queda esta ecuación. Entonces, si les dan el potencial directamente, pues aquí lo ponen el potencial. Y ya tienen una ecuación diferencial. Es lo mismo. Pueden hacer como sea. Si les dan el potencial directamente, pues ocupan esta. Si les dan la fuerza, pues ocupan esta. Si les dan el potencial y quieren usar la fuerza, pues derivan el potencial y obtienen la fuerza y la ponen acá. O al revés. Es la misma ecuación, nada más expresada de diferente manera. ¿Está claro? Otra utilidad que se le da a esta ecuación es que si de alguna manera ustedes conocen cuál es la órbita. Si ustedes saben cuál es la órbita, quiere decir que conocen esto, la R como función de teta. Si conocen la R como función de teta, pues, y eso equivale a tener la X como función de teta, ya una vez que definen que la X es 1 en R, pues pueden conocer, por ejemplo, el potencial o la fuerza, depende en qué ecuación sustituyan ustedes. Yo ya les voy a dejar la lista de problemas hoy mismo para que empiecen a ver qué tipo de problemas hay. Entonces es otra manera de usar este resultado, la ecuación de la órbita. Si les dan la órbita, pueden saber cuál es la fuerza que lo está provocando, o el potencial. ¿Sí? Y eso es importante que lo sepan, son los problemas más sencillos, aunque hay algunos interesantes. Esos son muy fáciles, abundan en los libros de texto. Que calcule la órbita, pues hay que calcular la ecuación diferencial. Que calcule la ley de fuerzas, pues si me dan la órbita, pues más fácil, que nada más derivar. Y ya. Entonces, esa es una manera de encontrar la ecuación de la órbita. No hay más. Y eso es material estándar, lo hacen en todos los libros de manera muy semejante a la que se les estoy presentando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Pero también se puede encontrar la órbita de primeros principios, como le llaman a veces. Se parte de la ecuación de la energía. No se les olvide que esas son de las relaciones que deben de tener bien presentes. La expresión, escribimos como 3 formas de ponerla, acá está, la energía, la 18 y la 19, 2 formas. Y con el potencial efectivo sería otra. Esta es una, ¿sí? Ahí está la energía, en términos del momento angular, L, y está esta otra en términos de teta punto cuadrado. La de arriba se obtiene de esta escribiendo teta punto el momento angular, que está por ahí. El L cuadrado, el L igual de acá. ¿Sí? Todo procede de aquí, de la 14 y 15. Entonces, teniendo esa ecuación para la energía, también por ahí podemos encontrar la ecuación de la órbita. Acá. Entonces toman la ecuación de la energía y despejan la R punto. La R punto. Vean que si esto lo elevan al cuadrado, este es R punto al cuadrado, ¿no?
pasan el m para allá, el 2 para acá, y les queda 1/2 de mr cuadrado, r punto al cuadrado, igual a e menos b de r menos l cuadrado sobre 2mr cuadrado. De ahí despejan el r punto, que está aquí. Está el r punto. Pero de aquí nos damos cuenta que el lado derecho nada más depende de r. Entonces separo variables. Entonces, separando variables, les queda que dr entre el radical este que está acá va a ser igual al dt. Está aquí. Luego la diferencial dt la pueden poner del momento angular, lo pueden poner como esta cosa que está aquí. ¿Sí? Igual a esto. El r cuadrada lo pasan para acá. Aquí está. Aquí se introduce el 2m, lo multiplican por lo que está aquí adentro. Y ya les queda el d teta solito. Y ahora integran, ya que están separadas las variables. Integran desde una, aquí le llamé teta prima hasta teta, de t teta. Y aquí lo pusimos desde R0 hasta R, de esta cantidad. ¿Está claro? Bueno, y ya, pues aquí ya está la ecuación de la órbita de manera integral, que hacen esta integral, teta menos teta prima, y les queda esta integral en función de x. Ya que tengan la ecuación en función de x, pues recuerden que la x es 1 en r, y ya de ahí van a tener una ecuación algebraica, y ya pueden tener r como función de teta, y ya es la ecuación de la órbita. También vamos a ver algunos problemas en los cuales les va a pedir que lo hagan mediante esta técnica, mediante la integral. ¿Es mediante la integral o mediante la ecuación diferencial? Bueno, ¿alguna pregunta? Profesor, ahí no, bueno, de la 32 a la 33, ¿no faltó el término r cuadrada en función de x? ¿Aquí? ¿De aquí para acá? Sí. Déjame ver. No, yo creo que tendría que ver mis apuntes escritos, pero debe de estar bien porque nada más date cuenta que aquí ya aparece la diferencial de x y aquí está la diferencial de r, o sea, si tomas en cuenta esto, se va a la r cuadrada, me parece. Porque la diferencial de x es, si derivas acá, la diferencial de x es menos 1 entre r cuadrada. Sí, ya vi, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Quién eres, GT? Bueno, no me escuchó. ¿De acuerdo? Sí está bien la ecuación. Bueno, ¿una otra pregunta? Bueno, entonces, todo esto que hemos obtenido hasta este momento vale para cualquier potencial central, o sea, que dependa de R nada más. En el libro de Goldstein, esto es muy parecido al libro de Goldstein, de hecho algunas cosas son, de ahí las tomé. Vienen estudiados algunos casos de potenciales centrales que dependen de R, que dan lugar a diferentes tipos de integrales, desde de integrales trigonométricas, o sea, circulares, hasta elípticas, y para diferentes valores, sobre todo del exponente del potencial. No los voy a estudiar, vamos a estudiar pues, el principal, que es el problema de Kepler, que es lo que sigue, el potencial que va menos K entre R, que es el mismo que la fuerza de Newton, ¿no? Menos K entre R cuadrado. Ese es el más importante. Bueno, al menos para nosotros ahora. Entonces vamos a aplicar todo lo que vimos antes, todo lo que vimos al potencial kepleriano, en honor a Kepler, que por cierto fue una vida dramática según sus biógrafos. A su mamá la mataron en la hoguera, la quemaron, la acusaron de bruja, pero injustamente porque aquellas gentes que
trataban de investigar algo, luego las tachaban de brujas y las quemaban. No le fue muy bien a Kepler. Y algo que el mismo Einstein sentía es que se carteó con Galileo y parece ser que Galileo no le hacía mucho caso a Kepler. Eso lo comenta el mismo Einstein en sus escritos. Bueno, entonces vamos a llamarle problema de Kepler. También un capítulo que viene en la serie de Cosmos habla sobre Kepler y es interesante leerlo. Bueno, entonces vamos a llamar el problema de Kepler a aquel en el cual la fuerza es la newtoniana, menos K entre R cuadrada. Recuerden que la K para el caso de la gravitación universal es la G mayúscula, la constante de gravitación, por el producto de las dos masas que están interactuando. Aquí le vamos a llamar K nada más, por el momento. Más adelante lo escribiremos en términos de las masas y de la constante de gravitación. Entonces la fuerza es esta, menos K entre R cuadrada, y el potencial pues, deriva en esto. El gradiente al revés, al integrar esto, les va a dar el potencial y les da menos K entre R. Aquí se supone que el potencial se anula en el infinito, ¿no? Como sucede en la realidad, ¿no? Cuando la R crece mucho, pues la interacción se va apagando, se va anulando. En R tener infinito se hace cero. Entonces, ya que tengo la fuerza o el potencial, pues lo sustituimos en la ecuación diferencial para la órbita que ya obtuvimos. Entonces, esto es lo que deben de tener ahí enmarcado, como ustedes quieran. La ecuación 29 o la 30, ¿no? O la 30, la que quieran. Sí, acá está. Entonces, en esta ecuación vamos a poner f de 1 en x es menos k por x cuadrada, porque recuerden que es el inverso. En términos de r es menos k sobre r cuadrada. En términos de x es menos k entre x cuadrada, se cancela el x cuadrada, vean la fortuna. Para el potencial de Kepler desaparece esta x y la ecuación se simplifica muchísimo. Acá está. Entonces, cuando ponen en la ecuación para la órbita en términos de la fuerza, se desaparece la x cuadrada y les queda esto. Pues eso ya es facilísimo de resolver, ¿no? Aquí de manera más simple cambian de variable otra vez. Nombran a la y igual a x más mk entre l cuadrada, menos, perdón, pasándolo para acá. O es una ecuación diferencial inhomogénea, pero con término aquí constante, ¿no? Entonces es como tipo armónico, ¿no? Aunque no es el tiempo el que está variando, es el ángulo θ. Entonces una manera de escribir la solución de esta ecuación, pues es una constante que ahora le llamo b, por el coseno de θ menos θ', donde esta θ' es otra constante por determinar. Entonces utilizo esta solución. Entonces esta la pongo acá, derivo dos veces, etc. La pongo aquí. Y después otra vez me puedo regresar la y, ya que obtenga yo la y. La y está aquí arriba, está acá. Es x menos mk entre l cuadrada. La x es 1 en r, ya que sustituyen tanto la y como la x, les va a quedar la ecuación, la solución, en términos de r, que es esta que está aquí. Entonces, cuando llegamos a esta parte, pues aquí acudimos a lo que nos acordemos de geometría analítica. Esta es la ecuación de una cónica en coordenadas polares. ¿Se acuerdan? Nada más que eso ya es muy antiguo, ¿no? Es de primer semestre, ¿no? Geometría analítica. Les recuerdo nada más brevemente. Aquí está. Ecuación de una cónica en coordenadas polares. Definición de cónica. Acá está. Una cónica es la figura que describe un punto P en el plano tal que la razón de la distancia al origen, O, va a ser un foco, a la distancia al punto K, directriz, es siempre igual a la constante positiva E, se le va a llamar la excentricidad.
Entonces vean, por ejemplo, aquí en el caso, vamos a ver aquí el caso de la parábola, está acá, que es una cónica. Vamos a ver que dependiendo de la razón de esas longitudes que están aquí dichas, de eso va a depender cuál gráfica sea. En el caso de la parábola, aquí está el origen, o P es el punto que está describiendo a la curva. Entonces esta curva, que va a ser una parábola, es tal que la distancia OP, vamos a ver cuál es la que divide, la OP, la OP es la R, la OP dividida entre PK, esta línea se le llama la directriz, ya lo vimos en el tiro parabólico. Entonces OP entre PK, cuando estas cosas son iguales, OP igual a PK, entonces es cuando esa razón vale 1, o sea que son iguales, es cuando se va a describir esta curva, que es una parábola. ¿Sí? Aquí está, de O a L es lo mismo que de L a H. Eso es lo que está. Pero eso es cuando son iguales. Pero cuando no son iguales, por ejemplo aquí, para este caso que va a ser una elipse, entonces la OP y la PK, la OP entre PK va a ser menor que 1. La OL entre LH va a ser menor que 1, pero va a ser positivo y eso se le llama, va a ser una elipse. La figura que satisface esa condición, en este caso va a ser una elipse. Y cuando sea al contrario, cuando la OP, por ejemplo aquí, la OP, ¿cómo está? Es que aquí es la hipérbola, pero la OP va a ser más grande que va a ser más grande que la PK. Entonces eso corresponde, la excentricidad, la E sería, esa razón sería mayor que 1, y eso corresponde a una hipérbola. Bueno, entonces sabiendo esas propiedades que están aquí indicadas, y escribiendo, valiéndose de estas relaciones que se encuentran aquí de la geometría, se encuentra que la ecuación de la R, o sea, los puntos, coordenadas polares, los puntos R que satisfacen con el ángulo θ que describe la OP con el eje horizontal, satisfacen esta ecuación, donde esta P se le llama el semilado recto de la cónica, que es la distancia de O a L, la recta que pasa por el foco. A este punto se le llama el foco, y a la mitad de esa recta se le llama el semilado recto. Esto no tendría yo que estárselos diciendo porque es de geometría analítica. Esta es la ecuación de una cónica. Y con lo que les acabo de decir es lo que pasa aquí. Cuando la E vale 0, corresponde a un círculo. No la describí esa. Cuando E la vale 1 es parábola. Cuando la E es menor que 1, pero positiva, es una elipse. Cuando la E es mayor que 1 es hipérbola. Y cuando E es igual a 0 va a ser un círculo, que es un caso particular de la elipse. Recuerden que esta E es la razón que hay entre esas dos distancias que se dijo. Entonces, esto ya acordándonos de geometría analítica, entonces veo la ecuación que aparece aquí, veo esta ecuación que es R igual a una constante que se llama P, 1 más otra constante por el coseno de θ, y me voy a mi ecuación que acabo de obtener. Acá está. Y veo que es la ecuación de una cónica, de semilado recto L cuadrada entre MK, de excentricidad D, donde esa E vale eso que está aquí, que está en términos de esta constante que introdujimos acá, BL cuadrada entre MK, pero es la ecuación de una cónica. Pero aquí aparece esta θ', ¿qué significa? Lo vemos adelantito. Aquí dice que lo vamos a ver adelante. Para no adelantar, pero tiene su significado. Esto está conectado hasta con álgebra lineal también. ¿Qué significa esta θ'? Pero bueno, ahorita lo vemos acá. Entonces aquí ya identificamos que es una cónica, que recuerden que cónica es porque son los cortes que se le hacen a un cono, depende cómo introduzcan el plano en el cono, pues va a ser una elipse, hipérbola
etcétera. Ya no tengo que ir tan atrás porque eso ya ustedes lo saben. Entonces aquí está la ecuación. Esta es la ecuación de la trayectoria. Ya está R como función de θ. La B y todo esto vamos a ver que lo vamos a poder escribir en términos de la energía. Esto, más adelantito ya es lo que sigue. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Déjenme antes de continuar un poquito más para en la lista de problemas que les voy a mandar ya terminando la clase. Por ejemplo, en el caso, este es un problema en el cual van a aplicar la ecuación diferencial para la órbita. Les dicen una partícula describe una órbita circular bajo la influencia de una fuerza central atractiva dirigida hacia un punto sobre el círculo. Entonces el centro atractor está aquí en un punto sobre el círculo, ahí pongo el origen. Y se demuestra que la fuerza varía como el inverso de la potencia quinta de la distancia. Entonces aquí, de alguna manera, les dan la órbita. Ustedes deben describirla en coordenadas polares, ahí está muy fácil. Con ese dibujito ya se darán cuenta cuál es. Y lo que tienen que encontrar es cuál es la ley de fuerzas, que dice aquí que varía como el 1 en R a la quinta. Pues este problema ya lo pueden hacer. El problema 1 también ya lo van a poder atacar. Considere que la órbita de la Tierra es circular y que la masa del Sol repentinamente disminuye a la mitad. ¿Cuál será la nueva órbita de la Tierra? Entonces, ahí ya van los problemas que van a... Aquí todavía ya pueden, pero poco a poquito. Regreso a la teoría. Listo. Bueno, acá. Entonces, como habíamos dicho antes, la ecuación de la órbita también la podemos obtener mediante la integral. Acá dice la integral 33, que obtuvimos aquí, esta. ¿Sí? Entonces ahora me dan el potencial de Kepler, lo pongo aquí. B de 1 en X, ¿cuánto vale? Pues vale menos KX, ¿no? Menos KX. Lo ponen aquí, menos KX, en esta integral. Pues acá está. Acá está. El menos se cancela y les queda menos K por X. ¿Y qué tienen que hacer? Pues resolver esta integral. ¿Sí? Aquí no dije cómo, esto lo consulté en tablas. Entonces busqué en tablas, sustituí la E, ya el resultado que obtengo lo pongo como X igual a 1 en R, y va a resultar que ahora la ecuación de la órbita es esto. Vean que sigue siendo la ecuación de una cónica. Debe ser el término de arriba, que es el semilado recto, sigue siendo el mismo que habíamos obtenido antes. L cuadrada entre MK. L cuadrada entre MK. 1 más E por el coseno de θ menos θ'. 1 más E, ahora la E es esta raíz que está acá, este radical, por el coseno de θ menos θ'. Entonces aquí la excentricidad está dada en términos de la energía, que es más físico. Aquí está en términos de B', de una B, ¿no? De esta B, que tiene que ver con esto que está acá. Entonces aquí está en términos de la energía. Entonces, esta es otra forma. Θ', ahorita creo que ya mero vamos a ver de qué se trata, ya mero. Hasta con el caso elíptico es donde vamos a explicar qué es esta θ'. Entonces, aquí está la ecuación de la órbita por medio de la integral. Y esto pues, no tienen que aprendérselo de memoria. Lo apuntan, lo guardan, pero deben de saber. Bueno, aquí está dicho que corresponde igual a la ecuación de una cónica con el origen en un foco, en uno de los focos de la cónica. Aquí está la excentricidad que les acabo de decir, que vale eso. Y aquí, en términos de la ecuación 40, de la excentricidad,
vamos a ver cómo hay una correspondencia entre el tipo de órbita que tenemos, la energía y el potencial efectivo que vimos antes. Vean, dice la naturaleza de la órbita depende del valor de E, y entonces, a ver, tenemos, si la E es mayor que 1, decíamos que era una hipérbola. Que E sea mayor que 1, quiere decir que esto debe de ser positivo, ¿no? Para que valga mayor que 1. La energía debe ser positiva. Y eso corresponde a lo que habíamos visto en el análisis cualitativo del potencial efectivo. Aquí se ve. Si la energía es positiva, entonces la partícula puede estar desde R1 para la derecha. Recuerden que este potencial efectivo es para un potencial, se ilustró con el potencial de Kepler, ¿sí? Entonces, corresponde, está bien. La órbita es abierta, es una hipérbola. Lo que aquí explicamos va a ser congruente con lo que acabamos de obtener. Esa gráfica se obtuvo para el potencial de Kepler. La parábola es con E igual a 1. Cuando la E vale 1, cuando la E vale 1, aquí, entonces aquí le ponen 1, le van al cuadrado, y la energía debe de ser 0, ¿no? Es igual a 0, con E igual a 1. E igual a 1, y le van al cuadrado, se va el 1, queda 0, y la energía debe de valer 0. Ahí está, E igual a 0. Ya habíamos visto que para esa energía correspondía también a una órbita abierta, pero era una parábola. Cuando la E es negativa, aquí, si es negativa, entonces la excentricidad es menor que 1. Ahí está. Eso corresponde a una elipse. Una elipse corresponde a una órbita que está atrapada entre dos valores, entre R2 y R4. Ahorita lo vemos más adelantito ya, gráficamente. Y por último, cuando la E se hace 0, o cuando depende. Si la energía, si esto vale 0, con E igual a 0, perdón, para igual a 0 era la parábola. Entonces ahora, si quiero que para el caso circular, perdón, para la E, es que estoy hablando de las 12 como sea. La excentricidad, para que la excentricidad valga 0, esto tiene que hacerse 0. Para que esto sea 0, la energía debe de ser negativa y tener este valor. Menos mk cuadrada sobre 2l cuadrada. Menos mk cuadrada sobre 2l cuadrada se anula y entonces la E vale 0. Se trata de un círculo. Esta clasificación es afín con la descripción cualitativa basada en la gráfica del potencial efectivo. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque las preguntas que se hacen en los problemas y en los exámenes tienen que saber esto. A veces les preguntan, ¿qué tipo de órbita es? Ah, pues si encuentran la excentricidad ya sabrán de qué se trata. O la energía. Si encuentran la energía ya pueden decir, pues se va a tratar de una hipérbola o de una parábola. Ahí hay problemas en los cuales van a aplicar esto que les estoy diciendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Miren, yo considero que esta manera de dar la clase es una manera muy rápida porque pues yo no estoy escribiendo. Que no sería lo mismo que tuviera yo que escribir eso en el pizarrón e irlo explicando. Seguramente ya se me hubiera acabado el tiempo, las 2 horas. Ya llevamos 1 hora y cuarto, más o menos, efectiva. Es más rápido hacerlo aquí y eso también no puede ser conveniente para ustedes. Pero los apuntes se los estoy dejando. Cuando termine la clase les voy a enviarla. Y yo esperaría que para la otra clase hubiera alguna pregunta. Ya sea que ustedes revisaran los pasos que no están hechos en las ecuaciones o que no entendieran algo de lo que se dijo y me preguntaran.
y eso podría, digamos, alentar un poco la clase. Claro está que esto se comprende mejor cuando ya ataca uno los problemas, y esos apenas los van a empezar a ver. Pero como les acabé de indicar hace un momento, ya algunos de los problemas los pueden empezar a ver. De hecho, ya una buena, al menos los primeros que les indiqué, ya los van a poder empezar a ver. Ya los pueden empezar a tratar para que tengan el apunte, vayan entendiendo y vayan aplicando los problemas, pero también depende mucho, pues, del trabajo que ustedes le dediquen a la clase. ¿Sí? Porque sí podemos terminar muy rápido, pero si ustedes no están captando, pues no está bien. Las órbitas más interesantes son las elípticas, porque pues también históricamente son las trayectorias de los planetas, de los cometas. Y por eso nos van a interesar, y es lo que trajo de cabeza a la humanidad desde que estuvieron observando el cielo. Y vamos a ver aquí, pues, a dedicarle un buen rato a las órbitas elípticas, pero no quisiera irme tan rápido. Las voy a ver ahorita porque tenemos media hora todavía. Pero ¿alguna pregunta o duda que tengan? Profesor, Sí. tengo, bueno, una pequeña pregunta. ¿El resultado de la excentricidad puede ser un complejo? No. No lo sé, Ramsés. No sé por qué me preguntas eso. No tiene por qué ser un complejo. Yo no sé. Mira, permíteme. Por ejemplo, la interpretación de esta teta prima que está aquí. Cambia un poquito tu pregunta. La interpretación de esta teta prima que está acá. Físicamente lo vamos a ver ahorita enseguida, porque lo dejé pendiente porque es más fácil explicarlo ya para el caso concreto de una órbita elíptica. Ahí se me facilita más. Aunque aquí ya se puede ver de qué se trata, si se acuerda uno bien de la geometría analítica. Pero esto también tiene su explicación, entre comillas, en el álgebra, de cómo se expresa una cuadrática, en coordenadas cartesianas. Cuando no queremos que aparezcan términos cruzados en un polinomio, se hacen rotaciones. Pero en primera yo no soy experto en eso, lo estudié, lo he visto y podría darlo. Pero no es el sentido de la clase. Yo no dudo que si aquí, como tú me preguntas, que esto pueda ser imaginario, que fuera complejo, puede ser que tenga algún significado, a lo mejor en matemáticas y a lo mejor en física también nos lleve a algo. No lo sé, Ramsés, no lo sé. Lo que te puedo decir es que en este caso estamos analizando casos en los cuales esto es real. ¿Sí? Esto es real. ¿De que puede ser complejo? Pues sí. ¿Qué interpretación tiene? Pues no lo sé. ¿Qué interpretación podría tener? No lo sé. Tal vez eso sea bueno en la investigación, a lo mejor alguien ya lo hizo. Tal vez, o sea, se ha hecho tantas cosas y además eso ha llevado a descubrimientos muy interesantes de no exactamente esto que me estás preguntando, sino esos cuestionamientos de que, bueno, ¿y qué pasa si hacemos esto? Por ejemplo, no sé si estuvieron en la conferencia, yo no la vi, no recuerdo por qué, del doctor Sabino Chávez Cerda, que hace óptica, que les he hablado de él, me parece. Él se preguntó ahí algunas cosas con funciones especiales que en los libros no lo hacían, y él se dijo, bueno, ¿y qué pasa si analizo estos casos que tienen que ver con algo de la variable compleja? Y lo llevó a investigaciones muy interesantes que lo han llevado a ser muy exitoso en lo que hace. Entonces tu pregunta no es que te esté yo desanimado, al contrario, pero yo no te lo sé decir, Ramsés. A lo mejor el que esto fuera complejo, pues a lo mejor sí es
viable hacerse esas preguntas y a lo mejor lleva algo más interesante que lo que yo les estoy diciendo. Pero en primera, pues no lo sé, ¿no? Y confieso mi ignorancia, no lo sé. Pero aquí en nuestro caso, pues lo vamos a considerar, es como el índice de refracción también, por ejemplo. Pues el índice de refracción, al menos el que yo estudié, lo que sé de óptica, pues era real, ¿no? Pero resulta que puede ser complejo y eso, pues los mismos números complejos, pues cómo surgieron, pues de la ecuación, de la solución de la ecuación x cuadrado igual a menos 1, bueno, ¿y qué pasa? Y de ahí inventaron los complejos y vean todo lo que se puede hacer ahí. Entonces, seguramente tu pregunta tiene mucho sentido, Ramsés, pero no sé la respuesta. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. Por nada, Ramsés. Esto que no los que iba a preguntar, en todo caso les voy a decir, pues no lo sé, muchachos, y a lo mejor otra persona que sepa más de esto les podrá decir, o ustedes mismos. Ya ven que ahí su compañero, ¿quién me dijo? Mario, ven en internet, y sí, pues en internet ahí hay muchas cosas de estas, las cuales pues seguramente yo ignoro la gran mayoría. Yo les trato de enseñar las cosas básicas, pues, lo más básico. Y qué bueno que tienen inquietud ustedes de aprender otras cosas más. Y eso es muy, muy recomendable. Nada más que tengan mucho cuidado, porque si se van a hacer preguntas así, me ha tocado, tengo alumnos así, con su misma inquietud que ustedes, y a veces en un examen tratan de hacer estas cosas y pues no, les va mal porque ahí se quedan atorados, lo noto en sus problemas, y luego no aprueban el curso porque pues se les ocurrió alguna solución muy especial en el mero examen en el cual en 2 horas no lo van a obtener. Y pues ya les fue mal, ¿no? Entonces primero, vámonos paso a paso. ¿Sí? Por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Repito, no por eso dejen de preguntar. Aunque les digo a los demás, no los conozco mucho. Aquí, bueno, ya antes no sabía ni cómo identificarlos. Pero son poquitos de ustedes los que preguntan. No voy a decir los nombres porque ustedes mismos se dan cuenta. Pero no son más de, yo creo que son como 5, serán alumnos los que hacen preguntas. Los demás no hacen preguntas. Yo espero que sea porque les queda claro lo que estamos exponiendo, pero también la experiencia me dice que luego es porque no saben qué preguntar. Es cierto que las preguntas luego surgen cuando ya uno trata de hacer los problemas, pero aún cuando ya estamos en esa etapa de donde ya están resolviendo problemas, pues básicamente son los mismos alumnos los que están preguntando. Y luego no les va muy bien en los exámenes, y es ahí donde me pregunto, pues, ¿qué está pasando? ¿O por qué no hicieron caso a tal cosa que les dije, que hice énfasis? ¿O por qué no han visto los apuntes? ¿O otro libro? Porque veo que en sus exámenes pues no se refleja que hayan estudiado. Bueno, vamos a ver tenemos tiempo, vamos a ver las órbitas elípticas, al menos al principio. ¿Alguna pregunta? Ya no hay. Entonces vemos las elípticas. Entonces vamos a aplicar varios de los resultados que vimos antes a las órbitas elípticas. ¿Sí? Como dice ahí, son los planetas, es importante eso. Van a ver ustedes que, miren, muchas de las cosas que estamos estudiando, caray, fueron cosas de frontera en siglos pasados, en donde gigantes como Laplace, Euler y demás atacaron estos problemas. Gauss encontró Gauss descubrió un planeta, yo no me acuerdo. Neptuno, ¿quién lo descubrió? No, Neptuno lo descubrió el Adams, ¿no? Adams y Leverrier. Bueno, no me acuerdo. Pero pues esas gentes, Gauss, los grandes matemáticos, y ahora las cosas nosotros las vemos muy rápido. El propio Newton, son nuestros héroes intelectuales, caray, son los gigantes, las mentes gigantes
que empezaron a preguntarse todo esto y fueron resolviendo las cosas. Nosotros ya lo estamos viendo muy rápido, pero pues qué chiste, ¿no? Ya ellos lo hicieron primero. Bueno, muy importante, esta ecuación 41. No olviden que estamos en este potencial, ya estamos restringidos al potencial de Kepler, menos K entre R. Ese es el potencial. Esta ecuación que está aquí es la conservación de la energía, en donde se ha despejado la R punto. Esta la deben de tener ahí anotada en su librito de notas, para que no estén consultando los apuntes, el libro, los tengan ahí a la mano. Esto es importante. Ahí está la velocidad radial. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el caso elíptico. ¿Por qué va a ser el caso elíptico? Primero, porque sabemos que esto se cumple para una partícula de masa m en un potencial de Kepler. Y vamos a ver ahorita qué sucede, cuáles son las R's, las posiciones radiales, tales que se anule la velocidad radial. O sea, la R puntito se haga cero, que corresponde aquí a la gráfica del potencial efectivo, corresponde a R para una energía. Ahorita vamos a ver. Como va a ser el caso elíptico, la energía va a ser negativa, va a ser como la E2 que está aquí. O sea, la energía es negativa, la E2. Y entonces vamos a encontrar R2 y R4. Y ahorita en el caso elíptico van a darse bien cuenta qué significan que esté atrapado y que estos sean las ábsides. Es para esta energía negativa. E2 es negativa. Bueno, entonces tomo la energía, tomo la ecuación de la energía y despejo la R punto. La R punto, y la R punto es esto que está acá. Esta es la R punto. Y quiero ver en dónde se anula. Pues hago igual a cero esto. Igual a cero. Entonces hago igual a cero lo de aquí adentro. Entonces me queda que la E más K entre R menos L cuadrada sobre 2mR cuadrada es cero. Vean que aquí ya se sustituyó el potencial. Aquí teníamos menos B de R. Pero menos B de R es menos K entre R, se va el menos y me queda positivo. Entonces, esto es lo que va a ser cero. Y la solución de esta ecuación para R, que es donde se anula, me va a dar los puntos en donde cambia de sentido la R punto, donde se anula la R punto. Pero una manera de resolver rápido estos puntos es no obteniendo bueno, si se obtiene la cuadrática, sacando como un denominador, etcétera. Pero vean, es más fácil hacerlo así. Esto sacamos como un denominador. Lo dije mal, sacamos como denominador, lo igualamos a cero y me queda esta ecuación. Ahí se ve fácil. Este es el común denominador, el 2mR cuadrado, entonces les va a quedar 2ME. Y luego aquí 2MKR menos L cuadrada, ¿no? Entre 2M. Les queda esto. Ya cuando se hace 1 el coeficiente del término cuadrático, les queda esto. Entonces, el que anule yo la R punto, en la ecuación 41, equivale a que se satisfaga esta ecuación, esta cuadrática. Entonces, esta cuadrática, pues ya aplican aquí la formulita de menos b, etcétera, más menos raíz cuadrada, etcétera. Pero aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Vean, supongamos que R1 y R2 son las raíces de esta ecuación. ¿Sí? Si son las raíces de esta ecuación, entonces esta cuadrática se puede escribir como R menos R1, que multiplica a R menos R2 igual a 0. ¿De acuerdo? De teoría de ecuaciones, las sencillas. R menos R1 por R menos R2 igual a 0. Si hacen ese producto, pues les va a dar R cuadrada menos R1 más R2 por R más R1 por R2. ¿Sí?
Aquí no lo tengo. ¿Sí está claro? Si R1 y R2 son las raíces, entonces esta expresión se puede poner como R cuadrada menos R1 más R2 por R más R1 por R2, ¿no? Y de ahí identificamos que el R1 más R2 es el coeficiente con signo cambiado de la variable R. Entonces les queda que R1 más R2, acá está, R1 más R2, estoy haciendo aquí. Es donde se puede escribir esto mucho más fácil. A ver, ahí tomen ustedes lápiz y papel, y lo que les acabo de decir es que R1 más R2 debe de ser igual a menos K sobre E. Y aquí está, R1 más R2 va a ser igual a menos K sobre E. Si lo dividimos entre 2, entonces les queda que esto va a ser igual a menos K sobre 2E. Pero ¿quién es R1 más R2 sobre 2? Pues es lo que en esta elipse, si este es R1, este es R1 acá, y R2 sería de aquí. Estoy suponiendo que este foco, el F2, es el centro de fuerzas, que de aquí hasta acá es R2, y de aquí para acá es R1. ¿Sí? Vean que necesariamente estos puntos de la elipse son los puntos en los cuales se anula la velocidad radial, porque si se dan cuenta, recuerden que la R es la posición radial. Aquí obtiene su valor mínimo y luego empieza a crecer la R. La R crece, crece, hasta que llega aquí al punto máximo. Aquí crece. Y luego empieza a decrecer. Por lo tanto, la R1 punto es positiva aquí porque está creciendo. La R1 crece, 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 R punto es positivo, positivo, positivo. R punto es positivo, positivo, hasta que llega acá y aquí se anula, porque aquí empieza a disminuir la R punto. Entonces necesariamente aquí se anula la R punto. Y lo mismo acá, aquí está disminuyendo la R, disminuye la R, disminuye la R, por lo tanto la velocidad radial está decreciendo, 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 hasta que llega hasta acá y aquí empieza a crecer otra vez. Necesariamente aquí se anula porque cambia de signo la velocidad radial. Entonces, aquí y acá se anula la velocidad radial. Por lo tanto, debe ser una elipse la que cumpla el que se anule en este potencial la velocidad radial en estos puntos. Pero de las propiedades de la elipse, R1 más R2 es 2 veces A, donde A es el semilado del eje mayor de la elipse. También de eso me estoy acordando. B, esta B es ¿cómo se le llama? El eje menor de la elipse. La C de la elipse es del origen O de la elipse, a donde está el foco, es la C. Y la excentricidad es C entre A. Es esto entre todo esto. Es la excentricidad, que es la que me va a dar que sea menor que 1 para el elipse. Entonces vean, con este resultado tenemos que menos K sobre 2E corresponde al semilado recto de la elipse. Si multiplican por 2 aquí, pues les va a dar que es menos K sobre E. ¿De acuerdo? Entonces, con este resultado de que A es igual a menos K sobre 2E, pueden escribir la excentricidad en términos del semieje mayor de la órbita elíptica. En lugar de la constante K, en lugar de las constantes físicas de K sobre E, lo pueden poner en términos de la constante geométrica, que es el semieje mayor de la elipse. Entonces la excentricidad se puede escribir para el caso elíptico como 1 menos L cuadrado entre mk, ya no está la energía. Si se requiere en caso de la energía, pues lo dejan en términos de la energía. Pero esta expresión que está aquí me permite escribir, si despejamos de acá a L cuadrado entre mk de esta expresión,
Les va a dar este resultado. Pero la L cuadrada entre mk es el numerador que aparece en la ecuación de la órbita. Acá, la L cuadrada entre mk. Entonces, en lugar de poner L cuadrada entre mk, pues acabo de obtener que para el caso de la elipse, la L cuadrada entre mk es A por 1 menos C cuadrado, de este resultado que está aquí. Le van al cuadrado, y de ahí despejan L cuadrada entre mk y les da esto. Entonces, la ecuación de la órbita la pueden escribir ya no en términos de la mk, sino de la excentricidad y del semieje mayor de la órbita. R igual a A por 1 menos C cuadrada sobre 1 más C coseno del teta menos teta prima. Ahí está la ecuación de la elipse. Estamos en el caso elíptico. Y aquí ya podemos ver de manera más clara el significado de la teta prima. Porque vean, la R es la posición radial. No pierdan de vista eso. La posición radial es en dónde está la partícula que se está moviendo en esta elipse. Su distancia al foco 2 que está acá. Aquí es la distancia más cortita. Y así como se va moviendo. La R. ¿Cómo está creciendo? Pero vean, aquí está en términos de la teta prima y vamos a encontrar de una vez qué significa esto. Vean, la R va a tener el valor mínimo, la R va a ser mínima cuando esto sea máximo. ¿Sí? Y esto va a ser máximo cuando esto valga 1, ¿no? Cuando el coseno, esto será mínimo cuando esto sea máximo. Y esto es máximo cuando el coseno de teta menos teta prima obtenga su valor máximo, que es cuando valga 1. Pero el coseno vale 1 cuando teta menos teta prima vale 0, ¿no? Entonces, en teta menos teta prima igual a 0, se obtiene el valor mínimo. ¿Y cuánto vale? Pues si esto vale 1, les queda A por 1 menos C cuadrada, ponen aquí binomios conjugados, les queda 1 menos C por 1 más C, y aquí les va a quedar 1 más C, se cancela el 1 más C, y les queda A por 1 menos C. Entonces el valor de la R mínima es este, y se obtiene cuando teta menos teta prima vale 0. Pero vean que ya con este resultado, ya vamos a saber cuál es la teta prima. Pues la teta prima es el ángulo en teta igual a teta prima, cuando R tiene su valor mínimo. En esta gráfica que está aquí, pues no se aprecia eso, porque aquí precisamente, así como está dibujado, el R mínimo se encuentra cuando teta vale 0, ¿no? Si mido teta desde el eje X. Si la elipse estuviera desplazada, su eje, en lugar de que coincida con el eje X, estuviera desplazado, a ese ángulo que tiene el eje de la elipse respecto al eje X original, es el teta prima. En pocas palabras, la teta prima es la posición que tiene el punto más cercano a la órbita. ¿Sí me expliqué? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros para facilitarnos la vida, salvo algún otro problema que tengamos por ahí, es que vamos a hacer siempre teta prima igual a 0, o sea que vamos a medir el ángulo teta desde el punto más cercano a la órbita, así como está indicado acá, para no estar acarreando la teta prima, si es que no me dicen otra cosa. No se pierde generalidad si suponemos eso, que midamos el ángulo teta, la posición angular de la partícula, desde la recta que pasa por el punto más cercano a la órbita. Y ya nos sacudimos la teta prima. Y como les dije, eso equivale a hacer una rotación de la elipse, que de manera general me quedaría, su eje estaría a un ángulo teta prima respecto a la horizontal. Y eso equivale a que si la ecuación la ponemos en coordenadas cartesianas, equivale a que nos quitemos los términos cruzados de las coordenadas X y Y nada más me quedan los términos cuadráticos. La ecuación de una elipse, que es X cuadrada sobre A cuadrada más Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1, ¿no?
con el centro de la elipse en el origen. Bueno, alguna pregunta hasta ahí lo voy a dejar porque lo que sigue es la tercera ley de Kepler, que lo voy a ver después. Esto pues se deben de recordar de su geometría analítica. ¿Qué libro llevaron? Yo lo estudié en el Wechsler, no sé qué. Es un libro bonito, aunque hay otros libros viejitos de geometría analítica más bonitos, pero que se ven otras cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Dime. En la parte en la que dice que las raíces de la ecuación no es diferencial. Sí, eso. ¿Por qué su suma es 2A? Porque estás de acuerdo que R1 y R2 son las raíces de esta ecuación, lo estoy suponiendo. Si R1 y R2 son las raíces en donde se anula la velocidad radial, pero en una elipse, la velocidad radial se anula precisamente en este punto y en este. Ya lo expliqué. La R punto se hace 0. Sí. Entonces, si de aquí para acá, sí se ve ahí, ¿no? Lo hago más grande. De F2 para acá, eso es R1. Y de F2 hasta acá, es R2. Aquí tal vez la figura también esté aquí un poco engañosa. Esta Y debería de estar estrictamente aquí sobre el eje, sobre que pase por F2, por acá. Ahí dispénsenme, que luego me copio figuras de otro libro y no he tenido la precaución o el tiempo sí lo tengo, pero de hacer yo los dibujos. El eje Y debería de estar aquí sobre F2. Acá. Aquí está. ¿Sí? Disculpen esto, pues lo voy a borrar ahí. Y aquí debe estar el eje Y. Entonces, R1 sería esta distancia. Y R2 sería de aquí hasta acá. Primero deben de estar de acuerdo que en este punto de la elipse y en este otro es donde se anula la velocidad radial. La velocidad radial, la R punto. ¿Por qué? Ya lo expliqué, porque vean que la R va creciendo. Si aquí empieza a moverse el punto P, aquí está en su punto más cercano al centro de fuerzas y se empieza a alejar. Está creciendo la R. Por lo tanto, la R punto es positiva. La R punto es positiva, porque está creciendo la R punto hasta que llega acá. Y después la R punto empieza a decrecer, porque la R empieza a disminuir. La R punto cambia de signo. Entonces, si aquí la R punto es positiva y después aquí es negativa, necesariamente en este punto, que es donde cambia el signo de la R punto, pues debe de anularse. Entonces aquí la R punto vale 0, lo mismo que acá. Entonces en una elipse, en este punto y en este punto es donde se anula la velocidad radial. Y lo que estoy obteniendo es que si R1 y R2, le llamo R1 y R2 a esas distancias, R1 y R2, pues entonces de esta figura, R1 más R2, pues vale 2A de la elipse, porque la 2A es el eje mayor de la elipse, no de geometría analítica. Los R1 más R2 es 2A. Pero ahora quiero ver pero por otro lado, la R punto que se haga 0, las R's, esas R's satisfacen esta ecuación. Cuando saco como un denominador y mando el denominador al lado derecho, lo hago 0, esta ecuación se transforma. No, perdón. Cuando saco como un denominador aquí como un denominador acá, lo mando para allá, esta ecuación se transforma en esta que está aquí. Entonces ahora aquí también de álgebra 1, pues yo no sé, ya no me acuerdo, sí, álgebra 1.
En esta cuadrática, si R1 y R2 son las raíces de esta ecuación, entonces K sobre E es la suma de las raíces, ¿o no? Sí. Toma ahí un papel, ahí no, y pon R menos R1. Si R1 y R2 son las raíces, entonces R menos R1, que multiplica a R menos R2, debe ser 0, porque son las raíces. Sí. Haz esa multiplicación de R menos R1 por R menos R2, y eso te va a dar R cuadrada menos R1 más R2 por R más R1 por R2. Entonces, Sí. el término que acompaña al término lineal es, salvo el signo, es la suma de las raíces, que es lo que está aquí dicho. R1 más R2 es menos K sobre E. Es menos K sobre E. Le pongo un 2 porque sé que me conviene, porque el R1 más R2 no es que me convenga, es 2A. Entonces, lo pongo acá y ya tengo la relación entre A menos K sobre 2A. Y eso me permite escribir la excentricidad que está aquí arriba, que está entre esta excentricidad, escribirla en términos del semieje mayor de la órbita elíptica. Estamos en el caso elíptico, de la A. Y además, ese resultado, este resultado, bueno, no es un caso geométrico. Aquí sí ya se vería. Para una elipse, teta prima es la aquí cero. Ya expliqué por qué significa el teta prima. Este ya es un resultado de geometría analítica. La R de la posición radial del punto que describe la elipse en términos de la excentricidad y el semieje mayor de la órbita se escribe de esa manera, en coordenadas polares, en términos de la A. Y ya es un puro resultado geométrico. En coordenadas polares, la ecuación de una elipse se puede escribir como A por 1 menos C cuadrada entre 1 más E por el coseno de teta. Ese es un resultado de geometría analítica. ¿Cómo están relacionadas? Pues bueno, este es otro resultado muy importante, muy importante. El semieje mayor de la elipse, o si le pones 2A, no importa si es 2A, depende nada más de la energía. Claro, para una constante dada, la constante, recuerden que sería G por M1 más M2. Va a depender de la energía. Si la energía es grande, entonces esto es pequeño. Y la órbita elíptica pues va a ser no va a ser tan alargada, ¿no? Va a depender de la energía. ¿Qué tan grande sea este eje, esta 2A? Pues A es de aquí para acá. 2A es todo esto, ¿sí? ¿Qué forma tenga esto? Va a depender nada más de la energía. ¿Qué tan cortita esté o qué tan alargada esté? Va a depender de la energía. Las órbitas de los planetas. Mercurio, pues tiene una A pequeñita, ¿no? Pues la que está más cerca del Sol. Y van creciendo, la A va creciendo. Júpiter, pues tiene una A bien grandota, 2A. ¿De qué depende? Pues de la energía que tiene Júpiter. ¿Sí? Esta es la dependencia. Depende de la energía. Entre más grande sea la energía, que es atractiva, la A va a ser más pequeña. Pero claro está que depende aquí también de la K. Aquí están las masas, ¿no? Aquí está la masa del Sol y la masa del planeta. Entonces lo vamos a ver más adelante, ya cuando pongamos explícitamente quién es la K. Pero qué forma tenga la órbita, en el caso elíptico, qué tan alargada esté, qué tan grandota esté, va a depender de la energía que tenga la partícula, en este caso el planeta. Y esto es muy útil, esta es otra relación muy útil. Pero repito, en la solución de los problemas es donde ya van a empezar ahí a entender más las cosas, espero, y a cuestionarse y a usar estos resultados. Este es otro resultado muy importante.
pero solamente vale para el caso elíptico. Esto. Y esto solamente vale para el elipse. Y esto vale para el elipse. ¿Cómo encuentro ahora otra cosa importante? ¿Qué pasa con el momento angular en estos puntos? Fíjense que aquí el momento angular, la velocidad en estos puntos es, supongan que la partícula se está moviendo en sentido antihorario, así como lo estoy indicando acá. Entonces aquí la velocidad viene para acá abajo, ¿no? Para acá. En este punto exactamente. No tiene componente radial porque ahí se anula. Viene para acá. Y aquí va para allá. En estos puntos yo puedo calcular el momento angular. Y recuerden que el momento angular es R cruz P. R por MB. R es la distancia, B la velocidad. Pero aquí la velocidad solamente es tangencial. Entonces en muchos problemas les van a decir, considere usted que la velocidad de la partícula en el punto más cercano a la órbita vale tanto. Pues ahí puedo calcular el momento angular. ¿Y por qué me interesa el momento angular? Porque el momento angular aparece en todas las ecuaciones. Es una constante de movimiento. Ahí lo puedo calcular. ¿De acuerdo? Pero eso en los problemas lo vamos a ir viendo. Vamos a irnos deteniendo los problemas y ejemplos que les dé para ir aplicando estas ecuaciones. Entonces ya más adelante, vamos a ir viendo, voy a ponerles unos 3 ejemplos de aplicación y vamos viendo cómo los resultados que hemos obtenido los vamos aplicando en esos problemas para que ya se afiancen mejor pues la teoría que estamos viendo. Les repito, yo entiendo que cuando esto se ve por primera vez y ahorita en las 2 horas que tenemos de clase, pues es claro que no se... hablo en general, ¿no? Siempre hay alumnos muy despiertos o adelantados que ya saben de qué estamos hablando, pero hablo para el común y corriente, como fuimos todos o la mayoría de los que estudiamos estos, pues la primera vez pues no podemos ya entender todo. Pues qué bueno sería, ¿no? Vamos a hacer los problemas y ya veremos si estamos entendiendo las cosas, poco a poquito. Bueno, entonces les voy a mandar el apunte hasta aquí. Voy a sustituir el que tenemos hasta acá. Lo reemplazo. Y ya les voy a mandar de una vez la lista de problemas para que se vayan dando cuenta de qué tipo de problemas van a enfrentar. Y yo creo que el miércoles pasado mañana, yo creo que al menos veo un ejemplo o 2 ejemplos, yo veré de lo que hemos visto. Y si vemos, vamos a ver si sigo con la teoría o me quedo con los ejemplos. Si ya le dan un vistazo a los problemas, al menos uno que vean, empiecen ahí a pensarle. Y después me sigo con la teoría. Todavía va tercera ley de Kepler. Y luego viene, esto es bonito, la teoría de Newton de las órbitas giratorias, donde se van a aplicar ahí cosas interesantes. Y después, esto viene bien, la precesión del perihelio de Mercurio. Luego el problema en función del tiempo, el problema de Kepler. Esto es muy complicado para ver vamos a ver las órbitas parabólicas y vamos a ver que ahí es difícil encontrar la dependencia temporal. Y luego ya vamos a ver la ecuación de Kepler, que es esta que está aquí abajo, pero en coordenadas cartesianas, que se me hizo más conveniente. Lo tomé de un artículo del doctor Piña y doctor Del Río. Luego vemos el vector de Laplace-Runge-Lenz y en principio ahí terminaba. Y podemos ver el vector de Hamilton, no me acuerdo que se lo puse, creo que no. Lo podemos ver y después a sugerencia de quién fue me preguntó Mario sobre el teorema de Bertrand, pero ese lo veo como tema especial. Yo creo que primero termino hasta aquí, hasta el vector de Laplace, Runge-Lenz, porque voy a ver si también veo después la dispersión de Rutherford. Y entonces eso todavía tenemos la otra semana. Estamos a 22, porque no quiero
no quiero terminar la teoría, el curso de la teoría y que tengan examen, el cuarto examen luego, ¿no? Les quiero dar tiempo para que maduren el material y para que se preparen para el extraordinario. Entonces, por eso fue que les propuse que el 17 de diciembre es la fecha del examen extraordinario, ¿no? Quedamos en eso. Y el cuarto examen es el cuarto examen es el 3 de diciembre. Entonces, el 3 de diciembre... Ay, no, se me hace que lo vamos a correr un poquito. Bueno, ahí ustedes me dirán. No quiero forzarlos, quiero darles tiempo para que maduren bien y pues les vaya bien en su examen. A lo mejor el 3 de diciembre lo pasamos para el 10 de diciembre. Vamos a ver cómo terminamos. Pero no quiero, quiero darles tiempo para que les vaya bien en sus exámenes. ¿De acuerdo? Pero si tienen alguna otra propuesta, pues me la dicen a tiempo. Bueno, ya se acabó el tiempo. Dejo de presentar. Y tienen alguna comentario. Ya ahí están las ecuaciones, pero lo veo más adelante. Un comentario sobre lo que les acabo de decir. ¿Cómo vamos de velocidad? Algo. Hablen. Voy muy rápido, voy muy lento. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, por mi parte, profesor, ¿Sí? Soy Mario. Sí, te estoy viendo. Yo, pues sí tengo que volver a leer los PDFs a veces varias veces y los tengo que como que pasar algunas cosas para que la verdad me quede bien claro, porque es en los problemas donde como que realmente entiendes, o bueno, yo siento es donde yo veo qué es lo que sí entiendo y qué es lo que no entiendo. Entonces, pues sí, ese es el comentario. Sí, para eso son los problemas. Sí, sí, Mario. Por eso vamos a ir ahí poco a poco. ¿Alguna otra opinión, sugerencia, crítica, lo que sea, muchachos? ¿Podría subir texto que puso de las A ti mejor, que casi no te escucho. que sí, podría subir el texto que puso de las cónicas? La verdad yo no alcancé a ver eso en geometría analítica. Donde se obtiene la ecuación de la cónica. Sí. Sí, está bien, lo subo y se los paso ahorita. También saben que les voy a pasar, ya lo tenía yo ahí guardado. De los problemas que les voy a dejar, que creo que son como 12 o algo así, también hay una lista de sugerencias, muy cortitas algunas, también se las voy a mandar. Las sugerencias, la ecuación de la cónica, de las cónicas y el apunte. La lista de problemas, sí. Se los mando más al ratito, pero hoy mismo se los mando. Bien, ¿alguna otra petición? Esto viene Fowles, Goldstein, es material muy, muy estándar de los libros. Puede cambiar un poquito la notación. En todo caso, la ecuación de Kepler sí la voy a tomar del artículo del doctor Piña y el doctor del Río, porque se me hizo más claro que como vienen los demás libros, pero ustedes pueden consultar lo que gusten. Bueno, pues si no hay más, nos vemos el miércoles. Que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, profesor.